Grupo Cultura y Droga de la Universidad de Caldas, dirigido por el amigo, profesor, colega Jorge Ronderos Valderrama. Constituye propiamente una obra pionera en el abrir caminos en nuestro país para lo que ahora en realidad tiende a convertirse en una política de Estado en materia de drogas, de la política de drogas, de tal manera que se termine de una vez por todas la llamada guerra contra las drogas, se considere que la problemática en torno al consumo de sustancias con capacidad de modificar los estados de la mente, los estados del cuerpo, los estados de la mente y el cuerpo, no tiene por qué ser considerada como un delito, no tiene por qué ser una conducta humana criminalizada, sino que en los eventos en que dicho consumo se convierte en un consumo problemático, entonces pues allí caben todas las posibilidades y propuestas de tratamientos desde la perspectiva de la salud pública, desde la pedagogía, para cimentar en los seres humanos buenos elementos para su propia autonomía y para el ejercicio de la libertad con responsabilidad. Lo que planteábamos en ese entonces los integrantes del Grupo de Cultura y Drogas resultaba herético, chocante para muchas personas, inclusive ofensivo podía ser esa propuesta, y se caían en unos esquemas simplistas como el pensar que al hablar de la descriminalización y de la despenalización, lo que se estaba planteando era la legalización, y la legalización mal entendida, como que si se tratara ya del establecimiento de normas que llevaran a los individuos a ese consumo de las sustancias psicoactivas, que bien sabemos pues son de muy diferente categoría y de muy diferentes efectos, ¿ya? En fin, vamos a volver pues con algunos fragmentos de este video, y mi propósito pues es contribuir desde esa perspectiva de la pedagogía, no para plantear aquí, como quien dice, un punto definitivo. Aquí podríamos decir que lo que realmente sabemos es que falta mucho por saber y mucho más todavía por hacer desde una perspectiva del respeto a la integridad de las personas, del respeto a los derechos humanos. La idea también que tengo al hacer este ejercicio de compartir estos puntos de vista es invitar, y de manera muy particular, a las personas de mi propia condición y clase social, profesionales, gente de clase media, pequeños y medianos empresarios, padres de familia, educadores, etcétera, que desgraciadamente, y lo sabe uno por el contacto personal con los parientes, con los amigos, con los colegas, viven unas situaciones muy similares a las que hasta hace relativamente poco, y todavía quedan rudimentos de ello, ocurría con las personas que tenían una conducta sexual que era considerada desviada y también era penalizada y criminalizada. Entonces, así como ya se puede decir y se puede afirmar que las comunidades y los individuos y los grupos de individuos que tienen unas opciones de género diferentes a las tradicionalmente aceptadas por la ley y por determinados esquemas, digamos, normativos, consagrados por determinadas representaciones del mundo basadas en el pecado y en la necesidad del castigo como la base para corregir al ser humano y ponerlo a marchar por los cauces que determinados grupos de poder han considerado los más deseables. Entonces, así como
las gentes con diferentes opciones sexuales, en su manejo del erotismo, etc., están saliendo del closet y han salido del closet, pues también es el tiempo que los consumidores de sustancias psicoactivas dejen de esconderse, que pongan la cara, digámoslo así, pongamos la cara, salgamos del closet, presentémonos, exijamos nuestros derechos, el respeto a nuestra condición humana y que se desmonten definitivamente estas estructuras de unos pensamientos anacrónicos fundamentados principalmente en la ignorancia y en el miedo. Vamos entonces a escuchar, a ver estos fragmentos, y dentro de ellos pues está la intervención que yo en ese entonces hice, año 2007, y que en este momento volvería a suscribir como pertinente y conveniente para ser tomada en cuenta en una reflexión que nos alimente y nos aliente para apoyar los esfuerzos que se están haciendo en este momento ya desde mismas instancias gubernamentales y desde organismos internacionales como concretamente pues la Oficina de Control de Drogas de las Naciones Unidas para modificar la política que actualmente todavía está vigente y que no es más que la conducta, repito, basada en el miedo, en el prejuicio, en la idea del pecado y en el criterio de que solamente mediante la represión, la cárcel u otras cosas todavía peores es como puede educarse y tenerse una sociedad mejor. No puede haber una falsedad mayor y creo que vale la pena hacer cualquier esfuerzo para que ese estado de cosas definitivamente pase a ser algo de un pasado del cual en el futuro próximo podamos inclusive sonreír y decir, bueno, gracias a la vida, que ya no estamos más en esas condiciones tan tristemente deplorables y indignantes y lesivas para los derechos del ser humano. Un buen fin de semana y mucha energía, y repito, a las gentes que andan escondiéndose, es el momento de quitarse toda una carga, todo un peso de hipocresía, de temor, de mantenimiento de mentiras. No se trata en lo más mínimo de invitar al consumo de las sustancias psicoactivas, todo lo contrario. Ojalá llegáramos a tener una sociedad, llegáramos a tener unos jóvenes, llegáramos a tener unos adultos, unos ancianos, que tuvieran en realidad introyectado, convertido en un elemento guía para su vida, el saber que el mejor estimulante de todos es una conciencia limpia, una conciencia clara, y que vale la pena hacer todos los esfuerzos del caso para mantener un buen régimen alimenticio, un buen régimen del cuidado de la salud. Ojalá todos los seres humanos en muy corto tiempo, eso es un ideal, pero bueno, vale la pena pensarlo y decirlo así, ¿no? Tuvieran los pulmones limpios, libres completamente de humo y de contaminantes. Pero no solamente son los contaminantes que se pueden llevar a nuestro cuerpo por nuestra propia acción, sino la enorme contaminación que estamos recibiendo por el mal manejo de determinadas políticas, por ejemplo en el campo de la energía, etcétera. Pero no es lo que nos queremos ahora ocupar. Entonces vamos a mirar pues estos fragmentos del video. Dentro de ellos pues está mi propia intervención, y vuelvo y repito, la suscribiría sin ningún tipo de reserva como algo pertinente y de actualidad. Cultura y droga es un episteme muy complejo porque es una relación supremamente compleja
en la vida y en la vida de los seres humanos en especial. Digo en la vida porque las drogas están en la vida natural y nosotros hacemos parte de la misma. Y tiene una delimitación en el campo biopsicosocial, es decir, por eso hablamos de la vida, lo bio, lo psico, las psiques, cómo influyen las psiques, las drogas en los seres humanos, y en lo social, cómo actúan las drogas en las relaciones sociales, como dispositivo de socialización, como adaptógeno. Para esto tenemos que seriamente seguir construyendo un camino que derrumbe los muros entre las disciplinas, como ha sido lo tradicional hasta ahora, desde el siglo XIX hasta ahora. Es necesario tener una complejidad, una visión holística de este fenómeno, mirar desde las distintas disciplinas, es decir, un enfoque multidisciplinario, ciencias sociales y humanas, ciencias naturales. Y además de esto, es muy importante apoyarnos en la sabiduría ancestral de muchas culturas, no solamente de América, sino que han existido en otros continentes. De esta forma, podremos ir dilucidando la complejidad de estas relaciones que se han convertido paradójicamente en nuestra sociedad contemporánea, en el último siglo, en el gran problema. Incluso se dice el gran flagelo de la humanidad. ¿Realmente se puede considerar o esta es una sola mirada? ¿O no habrán otras miradas? Cultura y Droga ofrece un enfoque en este sentido particular, en donde analizamos e investigamos cómo usamos los seres humanos las drogas de nuestras sociedades y dentro del contexto de cada una de las culturas. Si nos referimos a por qué y para qué las diversas culturas humanas han utilizado sustancias psicotrópicas, habitualmente llamadas drogas, tendríamos que referirnos primero a el por qué. Hay una gama muy amplia de razones y motivos de por qué se consumen, pero ellos normalmente hacen relación a, digamos, estados emocionales internos. Más claro es referirnos al para qué se consume. Se consume por múltiples motivos, algunos de los cuales, y tal vez uno de los principales, es para divertirse, para explotar el aspecto lúdico de las drogas. Otro es para socializar, algunos utilizan las drogas para narcotizarse, sedarse, para deprimir el sistema nervioso central, como por ejemplo el alcohol, otros para estimularse como la cocaína, el cigarrillo, el café. Normalmente las culturas, sobre todo las ancestrales, han utilizado las drogas llamadas, en este caso, enteógenos, para tener un contacto más directo con las energías del universo, con los que ellos llaman dioses, es decir, para despertar internamente la posibilidad de percibir la realidad de una manera muchísimo más amplia de como la percibimos con el conocimiento ordinario. En ese sentido, los enteógenos tipo ayahuasca o yagé en Colombia, hongos psilocíbicos, el San Pedro o el peyote, permiten una ampliación, una modificación de la conciencia que hace que sus consumidores puedan acercarse a lo que ellos llaman divinidad o establecer contacto íntimo, unitario con la naturaleza. A las 6 le da la gastritis y a las 7, después de la comida, le da la de la digestión. Por ahí a las 8 le toca la pasta de dormir y despuesito le da la de la presión. A las 10 de la noche la despierta para darle el antibiótico y a las 12. Se pregunta es por qué y con qué fines se están prohibiendo unas drogas y legalizando otras. Bueno, simplemente afirmar que el derecho y el derecho penal no constituyen unas realidades absolutas, universales, válidas para todos los contextos. Es un producto realmente de la cultura y depende de los intereses y de las necesidades que en determinados contextos logran su sanción política y la protección del Estado. Caso bien particular lo tenemos en el caso del contrabando,
que puede ser considerado un simple fraude a las rentas o puede ser considerado un delito. En el evento de las drogas tenemos el narcotráfico, que realmente es una de las especies de ese fenómeno mayor del contrabando. La penalización entonces obedece a unos intereses económicos de protección, en este caso yo diría, de la industria farmacéutica con todos los venenos que ella pueda producir, y entonces están afirmados dentro de ciertos contextos políticos sociales y sus productos son legítimos, otros ya no. Ya bien lo hablaba ahora el profesor Jonathan Ott en ese sentido. Las gentes buscan, cuando no encuentran el diablo para echarle la culpa de ciertas desviaciones sociales o humanas, entonces encuentran algún otro objeto, y más si ese objeto trae rendimientos económicos. La guerra contra las drogas constituye una de las actividades económicas más rentables. Yo diría que si la guerra contra las drogas se terminara, muchas de las empresas, particularmente del complejo militar industrial norteamericano, irían a la quiebra. El consumo de drogas actualmente se le atribuye a muchos problemas relacionados con la falta de sentido, de desconocimiento, y evidentemente hay compulsión en muchas personas a tener experiencias y a consumir las drogas. Otras personas acuden a las plantas visionarias y a las sustancias psicoactivas para ampliar su conciencia, para buscar el sentido y tener un reencantamiento de nuevo con el mundo. Dios